Este es el día que hizo el Señor. Cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierras muy juntos están, porque el Señor ha venido aquí. Canten las flores y alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegre, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hoy celebra la Iglesia el martirio de San Bonifacio, un gran apóstol de Alemania, de Francia y de Holanda. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros, para que mantengamos firmemente y proclamemos en nuestras obras la fe que Él enseñó con su palabra y selló con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado. Pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la santa sagrada escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Santa Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Muchos son mis contrarios y mis perseguidores, pero yo no me aparto, Señor, de tus preceptos. Verdad es el compendio de todas tus palabras, y son eternas todas tus justas decisiones. Quienes aman tus leyes De inmensa paz disfrutan. Aunque los poderosos sin razón me persiguen, solo tus palabras hacen temblar mi corazón. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan, para ellos no hay tropiezos. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Espero que me salves, pues he puesto en práctica, Señor, tus mandamientos. Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes, tú conoces mi vida. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Aleluya, aleluya, aleluya.
Jehová cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos detalles para este viernes de la 9ª semana del tiempo ordinario, 5 de junio del año del Señor 2020. Estos son los dos detalles antes de la homilía. Primer detalle: hoy hay luna llena todavía de primavera. Imagínense, es la tercera luna llena de primavera. Por eso la Pascua siempre hay que especificarla. Primera luna llena de primavera. Porque en la primavera puede darse que algunos años haya 3, como esta de hoy, en este año. Es que esta luna llena ya no cuenta para la Pascua. La Pascua ya pasó. El segundo detalle: hoy es el primer viernes del mes en honor del corazón de Jesús. San Bonifacio, obispo y mártir. Por eso el color rojo de los ornamentos de la misa. Fue un monje benedictino inglés. Su nombre original era Winfrido, que significa protección del amigo. El Papa San Gregorio II, que ocupó la cátedra de Pedro del año 715 al 731, fue el Papa número 89. Lo consagró obispo el año 722 para seguir evangelizando Alemania, donde fundó muchos conventos y diócesis, reorganizar la iglesia de Francia y llevar el cristianismo más allá, hasta Holanda. Fue pues apóstol de 3 naciones. Muy incipiente el cristianismo, pero ahí estuvo él. Alemania, Francia y Holanda. El Papa Gregorio le cambió el nombre a Bonifacio, que en latín significa el que hace el bien o el benefactor. Murió en Bochum, Holanda, a manos de los paganos.
juntamente con 52 compañeros. El año 754. Hoy hace 1266 años. Ya pasó mucha agua por el río, ¿verdad? El Papa Esteban III, el Papa 92, número 92, era el Papa cuando aconteció su martirio. Murió celebrando la Santa Misa. Allí lo acorralaron los paganos y le reventaron, le astillaron totalmente el cráneo a hachazos. A él y a muchos de sus compañeros. Su cráneo reventado, hecho pedacitos, se puede ver, está exhibido en la Catedral de Fulda, en Alemania, que fue donde fundó el mayor convento. Está casi en el mero centro de Alemania, Fulda. Bueno, ahora es San Bonifacio. Ahora sí pasamos a la primera lectura. Primero vamos a pasar a ver el contexto histórico de la primera lectura de hoy, porque si no, no entenderíamos el mensaje que nos deja esta lectura. Bueno, antes de que se me pase. Ayer, no sé, me sentí más teólogo que predicador. Y es cierto, pues le faltó más explicación al texto. Algunas personas preguntaron cosas. Por ejemplo, antes de ayer hablé de la imposición de las manos para transmitir poderes. Bien, eso fue lo que me faltó explicar. Ese gesto de imponer las manos para transmitir poderes sacerdotales, episcopales, diaconales, etc., pues prácticamente fue el único gesto que quedó en la iglesia. Pero ya en la iglesia primitiva, antigua, además de este gesto de imponer las manos, hubo otros más. Por ejemplo, soplar sobre la persona, que es lo que hizo Cristo en la noche de su resurrección, cuando envía a los apóstoles a perdonar pecados. Recibí del Espíritu Santo. Sopló. Ahí transmitió los poderes soplando. A veces los poderes se transmitían de viva voz. Hagan esto en memoria mía. La última cena, ayer vimos eso también. A veces, aunque no lo sabemos, nos lo imaginamos, los apóstoles integraban a otras personas en el grupo y los ponían a hacer a las personas nuevas lo que ellos, los apóstoles, ya estaban haciendo, como fue el caso de San Pablo. Bernabé llevó a San Pablo a los apóstoles. Los apóstoles le tenían miedo. Lo conocían solo como el perseguidor, pero no sabían los apóstoles que Pablo ya se había convertido, porque Pablo se convirtió lejos de Jerusalén. Entonces allá andaba Pablo predicando juntamente con los apóstoles. Bueno, eso ya equivalía a decir que los apóstoles tomaban a Pablo en el nivel en que estaban ellos. Poco a poco, algunos de los medios de transmitir poderes fueron desapareciendo hasta que actualmente quedó la imposición de las manos. Pero la imposición de las manos también ya estaba desde entonces, desde los apóstoles. Recuerden que los apóstoles, cuando ordenaron diáconos a los 7 muchachos elegidos, les impusieron las manos. ¿Por qué predominó el gesto de imponer las manos? Porque era el más visible. Por eso, soplar sobre uno, pues nada más el que está ahí enfrente de él sabe. En cambio, imponer las manos es más vistoso. Y por eso fue quedando ese. Espero haberme explicado. Ok. También la lectura de hoy hay que ponerla en su contexto.
porque si no, no se va a entender nada. Parece una lectura que viene a contradecir tantas tonterías que escuchamos en la televisión y en la radio de los que no son católicos. Por ejemplo, esta frase: todos los que quieren vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Señor, pero si en la televisión dicen que si me porto bien me va a ir bien. ¡Mentiras! Hoy nos lo va a desmentir San Pablo. ¿Está claro? Dice también San Pablo: por su parte los malos, perversos, malos y perversos, irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. ¿Cuántas veces hemos oído en la televisión de los no católicos que dicen: si das $1, cuando llegues a tu casa vas a encontrar 10. Si das 10, vas a llegar a tu casa y vas a encontrar 100. Si das $100 de colecta, allá vas a encontrar 1000. Si das 1000, vas a encontrar 10,000. Si das 10,000, vas a encontrar 100,000. Esta gente está dando a entender que el paraíso terrenal aquí está en la tierra. ¡Mentira! Católicos, sonsonacos, oigan bien lo que hoy nos dice San Pablo. Jesús lo dijo bien, Pablo lo dijo bien clarito. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Esto va diametralmente opuesto a lo que escuchamos siempre en la televisión. Pórtate bien y el Señor te va a bendecir y todo te va a ir bien bonito. Sí o sí. Claro. Allá me va mejor, entonces me voy a pasar a la otra. Porque aquí con los católicos aquí no progreso nada. Bueno, pásate a la otra. A ver si vas a salir de tu pobreza también. Ponte a trabajar, es lo que es de hacer. Vamos pues al contexto. En los tiempos del martirio de Pablo, el año 67, ya se empezaba a sentir ciertas crisis de fe en algunos cristianos, no en todos, debido a las nacientes persecuciones contra la iglesia. Una refrescadita. El primer emperador romano no persiguió a la iglesia, no alcanzó a hacerlo. César Augusto empezó el año 27 a.C. y murió el año 14 después de Cristo. Le siguió Tiberio, que fue el emperador romano durante el año de la muerte de Cristo Jesús. Empezó su gobierno del año 14 al año 37. Luego siguió Calígula, del año 37 al 41. Luego siguió Claudio, del año 41 al 54. Y luego llegó Nerón, del año 54 al 68. Hasta allí llego yo porque ya los demás no nos interesan. Por el tiempo de la carta, esta segunda carta. El emperador Claudio, o sea, el tercer emperador que gobernó del 41 al 54, empezó las persecuciones sistemáticas contra los cristianos, ya de una manera organizada. ¿Qué hizo Claudio? Empezó por publicar un edicto
en el cual ordenaba a todos los judíos, cristianos o no cristianos, que residían en Roma, salir de Roma. De no hacerlo, alcanzarían la pena de muerte. Esta es la época en que sale Priscila y Áquila de Roma. Priscila y su esposo Áquila. Bueno, esa persecución pues no fue tan grave como otras cosas, pero al menos ya fue persecución. Nerón, el que le siguió a Claudio. Nerón ya fue el 1, 2, 3, 4, el quinto emperador. Ese sí hizo barbaridades. Gobernó del año 54 al 68. Le echó la culpa a los cristianos el haber sido ellos, los cristianos, los autores del gran incendio de Roma en su sección más pobre, el año 64. ¿Cómo van a acabar, cómo van a quemar los pobres las poquitas tablas que tenían de casa? Hasta tonto fue el hombre, ¿no? A raíz de este incendio se desató la primera persecución sistematizada en la que murió Pedro el año 64. Los judíos se rebelaron contra Roma el año 66 en Israel y en muchas partes. Y eso le picó la cresta a Nerón. Se arma la segunda persecución bajo Nerón el año 62 al 68, en la que muere Pablo el año 67. Entonces ya está la cosa fea. Esta carta que estamos leyendo fue escrita por Pablo cuando él ya estaba en la cárcel. Por lo tanto fue escrita o en el año 67, como muchos la ponen, o poquito antes del 67. Entonces, esta carta pues es una especie de testamento que San Pablo le brinda a Timoteo. Por eso es muy conveniente saber cuando son dos cartas o más, qué carta es aquella, porque nos sitúa en el tiempo exacto de cuando se escribe la carta. Y eso nos ayuda a entender el tema. Esta situación de las persecuciones que apenas comenzaban puso en crisis a muchos cristianos que experimentaban una especie de desilusión porque no se había producido ya la convivencia humana, esa especie de convivencia paradisíaca que muchos habían soñado como inmediata consecuencia de ser buen cristiano y de ser hijo de Dios. Lo que ahora hacen. Pórtate bien, ven a la iglesia cada domingo, da tu diezmo y vas a ver que todo va a ir bien bonito. Y no es así. ¿Por qué sigue el mundo como sigue? Porque no es así. Timoteo, en vez de desanimarse, se pone a reflexionar sobre la vida de Pablo, que él, Timoteo, ha convivido con Pablo en gran parte de su vida. Y dicen, oye, pero este pobre hombre, ¿qué ha hecho para que esté en la cárcel? Y sin embargo, Timoteo, en vez de desanimarse, se pone a reflexionar. Y ese es el contexto de esta carta. En efecto, Timoteo sabe que Pablo ya no saldrá vivo de la cárcel. También Pablo pasará por el martirio, como lo pasó Pedro. Y tantos miles de cristianos que murieron cruelmente martirizados en la primera persecución de Nerón. ¿Me voy explicando ahora? Timoteo sabe perfectamente que Jesús y consecuentemente los cristianos
son causa de contradicción, como lo había profetizado el anciano Simeón cuando el niño Jesús fue presentado en el templo y le dijo a la Virgen, él, el niño, será un signo de contradicción. Lucas 2:34. El cristianismo no garantiza, ni mucho menos, una convivencia apacible entre los hombres, sino que quizá todo lo contrario, pues así lo dijo Jesús. No creáis que yo he venido a traer la paz a la tierra. No creáis. No he venido a traer la paz, sino la espada. Porque viene a enfrentarse el hijo con su padre, la hija contra la madre, a la nuera contra su suegra, y todos serán enemigos de todos, hasta los de su misma casa. Mateo 10, del 34 al 36. ¿Y por qué esta contradicción? Porque siempre en el mundo habrá gente que se ponga del lado de Cristo y habrá gente que no se va a poner del lado de Cristo. O se van a poner a medias. Esa es la causa de contradicción. Y eso mismo va a causar que unos no estén a gusto con los otros. Los llamarán persinados, ratones de sacristía, cucarachas de la iglesia, etc. No se trata tanto de la palabra, de la expresión, se trata de la actitud. Timoteo contempla la triste situación del presente de Pablo en la cárcel, abandonado. Acuérdense cómo eran esas cárceles de antes. Eran hoyancos con un edificio arriba por donde descolgaban al preso. ¿Cómo se iba a salir el hombre? Ahí estaban, abandonados. Y Timoteo está viendo aquello, ¿no? Y dice, caray, mira, ¿qué hizo de malo Pablo? Nada. Después de que se convirtió. Todo fue darse. Casi siempre le iba mal y sin embargo no se rajaba. Pablo seguía trabajando. Y ahora, Señor, ¿por qué vas a permitir que lo martiricen? Es que Timoteo no era de estos de ahora que hablan de un paraíso terrenal. Si te portas bien, te va a ir bien. Pues fíjate que no necesariamente. ¿Por qué le fue tan mal a Cristo? No fue a parar al Calvario, no fue a parar a la cruz. Entonces, ¿dónde está esa maldita manía de predicar acerca de un paraíso terrenal en la tierra? El paraíso terrenal no existe. Ya pasó. Y pasó muy mal. Y allá andan los católicos sonsonacos escuchando eso. Pues vámonos a la otra, porque allá sí hay paraíso terrenal. Iba a decir idiotas, pero no digo porque estamos aquí frente a la cosa esa. Timoteo contempla la triste situación del presente de Pablo, pero también recuerda el pasado triunfal de Pablo, las dos cosas. Pablo tuvo muchos momentos de triunfo. ¿Pablo estará desilusionado? Habrá preguntado Timoteo. Pues digo, humanamente hablando, ¿quién no se va a desilusionar? Señor, trabajé toda la vida por ti, mira cómo me pagas. Ese es nuestro raciocinio de latinos. ¿Pablo estará desilusionado? Ciertamente se habrá preguntado Timoteo. Timoteo, sabedor de todo lo que sufrió Pablo, pero también sabedor de todos sus triunfos apostólicos, mejor se refugia en los recuerdos positivos de la vida de San Pablo y no de las desgracias, y sobre todo
se recuerda de sus enseñanzas y predicaciones. Por eso Timoteo permanece en lo que aprendió de Pablo y en lo que aceptó de Pablo con plena convicción, que es lo que le dará a Timoteo sabiduría y lo conducirá a la salvación. Los versículos 14 y 15 de hoy. Tú en cambio, le dice Pablo a Timoteo en la carta, tú en cambio permanece firme en lo que has aprendido. Ya al final casi. Bueno, en la segunda parte. Tú en cambio permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura. En vez de estar allí haciendo cábalas, Señor, ¿por qué permites esto para Pablo? Déjate de tonterías. Efectivamente, Timoteo comenzó a conocer las Sagradas Escrituras de parte de su abuela Loida y de su madre Eunice. Esto está en esa segunda carta, no en la lectura de hoy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pero luego Pablo sería su gran maestro. Pablo vino a complementar, y de qué manera lo hizo, lo que empezó su abuela Loida y su madre Eunice. Por eso Timoteo se refugia ahora en las enseñanzas de Pablo. En vez de estarse lamentando por lo que sufre Pablo. Eso es inútil, déjalo. Dios sabe por qué. Pero si te portas bien, te va a ir bien. Si das $1, vas a llegar a tu casa y ahí en el buzón vas a encontrar $10. Si das $10, vas a encontrar 100. Si das 100, vas a encontrar 1000. Y así. Esa es la trampa para que des mucho dinero acá. Pero ¿cuándo has encontrado eso? Siembra una semilla, como dicen tanto, es verdad. Siembra una semilla de $10,000 y te va a dar un fruto de 100,000. ¡Qué mentirotas! ¿Cuándo has visto una piñatota así llena de puros billetes? Pareces católicos, solzonacos. Y ahí vas, tras de esa gente mentirosa. ¿Cómo le habrán sonado a Timoteo aquellas palabras de Pablo en su segunda y última carta? Tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, le dice Pablo a Timoteo. Mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Tú eso lo has seguido de cerca y has visto que no me he quejado y todavía espero la muerte. Pablo, con una espadota le cortaron el pescuezo a Pablo. ¿Se quejó? Claro, ya no se puede quejar. Pero su actitud no fue de rebeldía contra Dios. Fíjate mejor en eso. Te voy a seguir enseñando en el martirio. A Pablo ya no le queda otra cosa más que escribir a Timoteo para evitar que se desmoralice en su vida apostólica de futuro, que ciertamente le vendrá con muchos problemas y desilusiones el futuro apostólico de Timoteo. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. ¿Qué pasó? Señores no católicos, ¿por qué predican un paraíso terrenal que no existe? Señores católicos sonacos,
¿Por qué les hacen caso a esa gente que predican todo lo contrario, solo para atraerlos y tener así más gente que del diezmo? Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Versículo 12 de hoy. ¿Por qué no hablan de esto? Los no católicos, ¿por qué no hablan de esto? No les conviene, se les va la gente. Los católicos sonsonacos regresarían a la iglesia católica. De hecho, Timoteo murió en Éfeso el año 97 a mazazos, palo, y lapidado. Ahí está, un mártir más. ¿Sigo o ya me callo? Bueno, ciertamente Jesús nunca nos prometió a sus seguidores un paraíso terrenal. ¡Nunca! En compensación por seguirlo a Él con fidelidad. Jamás. Al contrario, Jesús siempre nos invita a seguirlo. Y seguir a Jesús es caminar tras de sus huellas hasta el Calvario. Después del Calvario vendrá la resurrección y la ascensión y la vida eterna en el seno del Padre Dios. Pero eso será después, no antes. Por eso, la piedra de toque para discernir la autenticidad de una vida auténticamente cristiana es el hecho difícilmente digerible de las contradicciones de la vida por ser fieles al Señor. ¿Cuántos ejemplos se podrían citar de esto? Por serle fieles al Señor. Que es cuando uno más espera que a uno le vaya bien, y a veces es cuando peor te va. Cuando más fiel quiere serle uno al Señor. Sobre aviso no hay engaño. Aquí no hay paraíso terrenal. ¿Quieres seguir a Jesús? Síguelo por Él, no por el paraíso terrenal que no existe. La auténtica palabra de Dios no nos garantiza un paraíso terrenal, sino todo lo contrario. La palabra de Dios nos presagia, si seguimos de verdad a Jesús, ¿qué nos presagia? Sufrir, morir, ser sepultados y solo después de esto resucitar con Cristo Jesús. ¿Dónde queda aquí, en este contexto de no paraíso terrenal, aquellas promesas más mentirosas que las mismas mentiras de que si das $1 a la vuelta de tu casa encontrarás 10 y así sucesivamente? ¿Dónde está eso? Jesús solo dijo: dad y se os dará. Fue todo lo que dijo Jesús. Pero nunca dijo cuánto te iban a dar, cuándo te lo iban a dar, dónde te lo iban a dar, cómo te lo iban a dar. El paraíso terrenal quedó cerrado para siempre después del pecado original de Adán y Eva. Génesis 3, del 23 al 24. El único paraíso que ahora existe es el que nos conquistó Jesús con su pasión, con su muerte, con su resurrección y con su ascensión al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero es el de arriba, no el terrenal. Pablo nunca engañó a Timoteo ni a nadie hablando de un paraíso terrenal. Al contrario, Pablo urgió a Timoteo y en él a nosotros a padecer por Jesús.
Pues, cito a Pablo, pues a vosotros se os ha concedido la gracia, fíjense, la gracia, no solo que creáis en Jesús, sino también la gracia de que padezcáis por Jesús. Es una gracia. Filipenses 1, verso 29. ¿Qué les está pareciendo? La esperanza cristiana no se fundamenta en promesas falsas, sino que siempre está proyectada más allá de las fronteras de este mundo y de esta historia. Si la promesa cristiana muere en este mundo, oye, qué cerquita quedó. La esperanza cristiana está proyectada hasta el cielo. No seas tonto. Lo que se proyecta para la tierra, aquí queda cuando nos muramos. A ustedes los jóvenes les queda mucho. A mí ya por poquito ahí en mi anda, ya me dijo la lobita. Con eso de que ya voy a cumplir los 80, ¿cuántos? 82, ¿verdad? Si en el Antiguo Testamento hay frases que parecen contradecir lo que leemos en el Nuevo Testamento acerca del paraíso terrenal, es que los judíos del Antiguo Testamento no tenían todavía la revelación completa que tenemos nosotros ahora acerca de la vida eterna que nos ilustró Jesús. Por eso, todavía Dios no les había revelado con lo que nos ha revelado a nosotros. La revelación completa vino con Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento, mientras llegaba Jesús, pues sí, había que hablarles de compensaciones materiales. Todavía no tenían la idea que nosotros tenemos del paraíso. Y esos señores no católicos, ahí se encajan en el Antiguo Testamento con los famosos diezmos. Ahí tienen a la gente. ¿Dónde en el Nuevo Testamento se habla de diezmos? Se acabó. En el sentido como ellos lo hablan. En la Biblia no hay ningún engaño respecto a un posible paraíso terrenal. Por eso, la utilización de la Biblia a favor de un paraíso terrenal siempre será una mentira, mentirota y rementira. Una mentirota tan grande como ese paraíso terrenal en el que todo el mundo cree, y a veces hasta los católicos son sonacos. Aquí tienen la primera lectura. ¿Qué les pareció? Ya estoy viendo el reloj. No se apuren. Así tenemos en la Santa Biblia muchas cosas que hay que tomar en su contexto y en su momento, en su punto histórico en que fueron escritas. Hoy en el Evangelio sale otra cosa de esas así raras. Miren cómo pregunta, como la pregunta de hoy en el Santo Evangelio, tomando en cuenta el Salmo 110, verso 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongan los pies. Pregunta Jesús: si el mismo David, que fue el que escribe este salmo, lo llama Señor, dijo el Señor a mi Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Porque este salmo es un salmo mesiánico. El futuro Mesías, ¿cómo va a ser a la vez descendiente de David y Señor de David? Un hijo no es Señor de su padre.
El Padre es el Señor del Hijo. Sí o sí. Entonces aquí, ¿cómo se da esto? Es igual. Ve las circunstancias. Este es un salmo, como ya dije, mesiánico, en el cual se preanuncia aquí que el Mesías debe ser hijo de David, descendiente de David. Pero a la vez será Señor. ¿Por qué? Porque el Mesías será Dios. De esa manera es Señor de David. El Señor Dios se va a encarnar dentro de la descendencia de David. Así será hijo de David. Pero no porque se encarnó, dejó de ser Dios. Por eso es trabalenguas. Dijo el Señor a mi Señor. Esto lo está diciendo David. Dijo el Señor, Yahvé, a mi Señor, al Mesías, que va a ser descendiente mío, pero no dejará por eso de ser Dios lo que ya era antes. Hermanos, tenemos que estar muy listos para hablar de cosas de la Biblia. No se trata de hablar por hablar. Hay que hablar debidamente. Y miren esta pedradota que nos da San Pablo en la lectura de hoy. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos, versículo 12, todos los que quieran vivir como buenos cristianos, también serán perseguidos. ¿Qué les parece? Así es que por favor, católicos sonsonacos, regresen a su iglesia, hombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito sea, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, que te bendiga por este vino. Bendito seas, generosidad y ahora te presentamos el bebida de vino salvación. tú lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Antes de que se me pase, yo creo que muchos de los que están siguiendo la misa habrán escuchado esta primera lectura de San Pablo como algo raro, de esas lecturas que no se quieren tocar. ¿Por qué? Porque pues nos echan muchas piedras.
Eso de que te portas bien y te va a ir bien, te portas mal y te va a ir mal. Esa lectura nos echa eso al agua. Vivimos en la providencia y en el amor de Dios. Dios sabe cómo nos va en la vida, si bien o mal. Él sabe por qué. ¿No? Yo creo que para muchos esta lectura fue algo raro escucharla. A lo mejor nunca la habían escuchado en su vida. O la habrían leído por encimita. Bueno, ya me callo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que San Bonifacio venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires como a San Bonifacio, tú eres glorificado, ya que todo lo que encierren en su pasión, todo lo que concierne a su pasión, es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concede la victoria en la batalla. Por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo, y Él está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel,
con nuestro obispo auxiliar, Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Seguimos rezando por la salud de Cristal Middlebrook y le pedimos al Señor nos proteja de este contagio del cólera, del coronavirus. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como preparación a la Santa Comunión recitemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo Amén. de Cristo. El cuerpo de Cristo. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo para salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo que es la salvación. Jesús
coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Tomad y pan y partió, y luego se lo dio, tomando el cáliz Jesús, les ordenó. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir, San Bonifacio, fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Al Dios reinante.